Salón a todos, hoy vamos a hablar sobre el otro Jesús. No quiero que se confunda el otro Jesús con el Jesús, por ejemplo, de Antonio Piñero, el otro Jesús que trata sobre los textos apócrifos en los cuales se compara pues, al Jesús del Nuevo Testamento con el Jesús de los textos apócrifos. No quiero que digámoslo así, se confunda, sino que en esta ocasión vamos a hablar sobre otro Jesús totalmente diferente, que Jesús ben Ananías, Jesús hijo de Ananías, y este Jesús hijo de Ananías era también carpintero, era también campesino y también procedía fuera de Jerusalén y llega a Jerusalén justo también en una de estas fiestas peregrinas, que en este caso Sukkot, como pasó con Jesús, es decir, grandes peregrinaciones. En eso hay muchas semejanzas, pero vamos a ver que, aunque se ha hecho una comparación con Jesús, porque claro, es una persona campesina, que viene externa, que digámoslo así es carpintero, es campesino, no es de Jerusalén, digámoslo así, hace profecías o es profeta, es castigado por Roma, etc. Hay similitudes, pero incluso alguno ha llegado a aventurarse diciendo que podría ser el Jesús histórico, del cual luego pues, ha hecho un mito. Lo que pasa es que no encaja cronológicamente con el propio Pablo, porque vamos ahora a situarlo cronológicamente o históricamente a este personaje. Entonces nos vamos a ir a la época del prefecto Albino en castellano, Albinus Luceius en latín. Era el penúltimo procurador de Judea, año 62-64 después de Cristo, que lo vemos ya. Estamos en la última etapa de Pablo, cuando va a morir, así que no encaja cronológicamente. Estamos 4 años antes de la guerra contra Roma, digámoslo, en la fiesta de Sukkot de las Cabañas, que empieza ya. Y pasa lo siguiente, vamos a leer lo que nos dice el propio Flavio Josefo, lo leo literal, os lo pongo en pantalla para que podáis ver. Pero otro portento más alarmante que esto fue un tal Jesús, hijo de Ananías, un campesino cualquiera, 4 años antes de la guerra, cuando la ciudad disfrutaba al máximo de paz y prosperidad, vino la fiesta en la que es costumbre que todos levantaran chozas, cabañas, Sukkot, en honor del Señor. Y en el templo de repente comenzó a gritar voz del este, voz del oeste, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y su templo, voz contra los novios y las novias, voz contra todo el pueblo. Día y noche andaba por todos los callejones gritando lo mismo, es decir, una profecía en contra de la ciudad y del templo, de que se iba a destruir. Algunos de los ciudadanos principales, que se habían irritado por el mal augurio, echaron mano del individuo y lo castigaron con muchos golpes, pero él, sin decir una palabra en su favor ni hablar en privado con lo que le estaban pegando, continuaba gritando las mismas voces que antes. Aquí tenemos lo siguiente. Y es que vemos que a este propio Jesús le sucede lo mismo que al Jesús de Nazaret. Es decir, habla en contra de lo que va a pasar con el templo y es llevado a una autoridad romana y es castigado. Si os dais cuenta, lo que formula es Isaías, pero también vamos a ver que el componente, la puesta en escena, está, digámoslo así, influenciada por Jeremías 7:34. Lo vamos a leer ahora mismo, que nos dice: y haré cesar en las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalén al grito de alborozo y el grito de alborozo y el grito de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, pero el país habrá tocado en una ruina, ¿no? Aquí ahí vemos como una mezcla, ¿no?, entre Jeremías e Isaías con las voces y etcétera, etcétera, pero hay una puesta en escena muy parecida a lo que vemos aquí en Jeremías 7:34, en el cual está haciendo, digámoslo así, una profecía. Este Jesús que va por las calles hablando sobre estos malos augurios que a la gente pues, le provoca temor o miedo, lo llevan al prefecto romano Albino o Albinus y no dice nada, solamente dice lo mismo que, por ejemplo, aparece en el Nuevo Testamento, que los ay de ti Jerusalén, ay de ti, en este caso dice ay de ti Jerusalén porque va a ser destruida. Albino lo considera un loco y lo suelta, claro, después de haberlo castigado, y en este caso no ve una amenaza. Como vemos, luego al final, como en el texto anterior habéis visto, dice: no maldijo a ninguno de los que cada día le maltrataban, pero tampoco bendecía ni agradecía a aquellos que le llevaban comida o le intentaban ayudar, con lo cual era una persona, como vemos, solitaria, no es un grupo, es una persona solitaria, una especie de profeta, de malos augurios, de malos tiempos. Y a diferencia con Jesús, vemos que Albino, a diferencia de Pilato, ¿no?, es una persona a lo mejor un poco más suave, ¿no?, vamos a decirlo así, y lo considera un loco, lo castiga, un loco y fuera.
Pero vemos aquí que es una persona que no la considera una amenaza, como por ejemplo a Jesús sí le consideraban una amenaza, o un grupo que era amenazante para Roma. Aquí vemos que no lo consideraba una amenaza. Este personaje que es Jesús muere durante el asedio a Jerusalén, además con una piedra del asedio. Así que se tiró años diciendo que iba a ser destruido Jerusalén, es decir, iba a ser destruido el templo, iba a ser destruido Jerusalén, así que era algo que iba haciendo como profeta por todas las calles de Jerusalén. Como ya os he contado al inicio, se han hecho muchas comparaciones con el propio Jesús de Nazaret. Vemos que situarlo cronológicamente, a la vez que Jesús no encaja con las cartas de Pablo, las dataciones de las cartas de Pablo especialmente, pero vemos que es un personaje, es otro de los personajes dentro de la categoría de Mesías que aparece en Flavio Josefo, en esta ocasión un personaje pues solitario, una persona que no tiene discípulos, es decir, que no agradece a nadie, no quiere estar con nadie, simplemente voz de malos augurios, y vemos una puesta en escena parecida a Jeremías 7:34, en la época de Sukkot. Hay muchos paralelismos con Jesús, la verdad, muchos, pero cronológicamente no encaja con Jesús, así que